Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Lombardo, soy médica, residente de informática en salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires y voy a presentar el Ateneo 641. Este Ateneo es el segundo y el último del track de interoperabilidad y vamos a hablar sobre la importancia de interoperar en investigación en salud. Bueno, para comenzar, no hay una única definición sobre qué es la interoperabilidad, pero para poder hacer una introducción, igual ya hablamos de esto un poco en el Ateneo anterior, vamos a tomar la definición de interoperabilidad como la capacidad de dos o más sistemas de intercambiar información y poder utilizar la información intercambiada. Y en este Ateneo vamos a hablar sobre la interoperabilidad como un facilitador para la investigación en medicina y salud. Y saliendo un poco de lo que es la tecnología en el campo de la investigación, desde siempre que se trabaja con datos, ¿no? Lo que es la recolección, el análisis y la curación de datos son parte del ciclo de vida de un proyecto de investigación. Y un mayor acceso a datos brinda a los investigadores oportunidades para poder fortalecer sus métodos de trabajo, poder validar sus hallazgos y así ir respondiendo sus preguntas, ¿no? Y claro que en esto de compartir datos hay desafíos como, por ejemplo, la privacidad, la carga de tiempo que lleva y los recursos necesarios para poder lograrlo, ¿no? Y cada vez hay más regulación en el tema. Un ejemplo de esto, que ahí lo pueden ver en ese recuadro, que es un memorándum que está en internet, que se puede acceder fácilmente, es que el gobierno de los Estados Unidos aconseja a sus agencias de financiamiento federal que actualicen sus políticas de acceso público antes del año 2025. Y así lo que hacen es exigir que las publicaciones y los datos de apoyo para publicaciones científicas estén disponibles. Entonces, de acuerdo con este documento, la Oficina Regulatoria de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos recomienda que las agencias actualicen todas sus políticas de acceso con el objetivo de hacer esto, ¿no? Lograr que sean más accesibles las publicaciones y los datos que son financiadas o incentivadas por el gobierno federal. Y desde ya que para poder compartir datos tiene que haber un marco regulatorio, pero el marco regulatorio por sí solo no es algo que es suficiente, ¿no? También se necesita que haya el interés de distintas instituciones de poder participar en ese intercambio de datos. Y algunas empresas privadas e investigadores incluso pueden considerar que son propietarios de los datos que han recopilado o que, por ejemplo, vean en el intercambio de datos una desventaja competitiva a través del uso o pérdida de la exclusividad que tienen sobre esos datos. Y acá también les quiero mostrar un estudio que fue publicado el año pasado, en 2023, que toma 105 estudios de investigación donde se analizan 2 millones de artículos que encontraron que la tasa de intercambio de datos son consistentemente bajas en investigación médica. Y mostraron que hay una prevalencia o una disponibilidad de datos de forma pública solo de un 8%. Más allá de esto, hay ejemplos en el mundo de iniciativas para compartir datos, que en este Ateneo yo les voy a mostrar, el segundo paper muestra una de estas iniciativas. Y acá es donde la interoperabilidad juega un rol importante. Como vimos, para que las organizaciones puedan interoperar, es necesario que haya un marco, es necesario que haya estándares y es necesario que haya infraestructura para que esto suceda. Y estamos más acostumbrados a pensar o a hablar de interoperabilidad y los beneficios que tiene para la salud, para la atención médica, para los procesos asistenciales, pero también la interoperabilidad es una matriz importante para el campo de la investigación. Y ahora sí vamos a ver el primer paper que habla del uso de FHIR en investigación. La idea de mostrar este paper es que sea como introductoria al tema para saber qué hay del uso de este estándar en este campo.
y se titula FIRE para la interoperabilidad en la investigación sanitaria y es una revisión sistemática, fue publicada en el año 2022. Entonces, los datos que se usan en investigación en salud son datos que con frecuencia están descentralizados. Y para poder procesar, para poder compartir datos científicos entre distintas instituciones o sistemas, es necesario, como decíamos antes, que haya estándares. Uno de los últimos estándares emergentes para el intercambio de datos en salud es el estándar FIRE. Y ya hablamos un poquito de esto en el Ateneo anterior, pero para hacer un repaso, FIRE es un estándar introducido en 2011 por HL7 y se basa en estándares previos de HL7 combinando sus ventajas con tecnologías web modernas, ¿no? Como REST, como el uso de formatos XML y JSON. Y en FIRE, todo el contenido intercambiable está definido por bloques de construcción básicos, distintos, denominados recursos, que definen el contenido y la estructura de la información. Y la especificación base de FIRE sirve como una base que proporciona recursos básicos, marcos, APIs y una plataforma en la que se puedan implementar diferentes soluciones. En lo que respecta a la investigación en salud, todavía existe una falta de uso de estándares internacionales al intercambiar datos entre instituciones de atención médica y de investigación. Y sin embargo, ha habido cambios regulatorios y legislativos que promueven el uso de estándares, generalmente se dan en lo que es el campo de la atención médica. Y dado que muchas plataformas de investigación y sistemas modernos de gestión de datos utilizan APIs REST extensibles, FIRE puede ser el nuevo estándar para llenar la brecha de interoperabilidad en salud, dada su tipo de arquitectura. Y el objetivo de este estudio fue proporcionar una revisión sistemática de la literatura existente para poder determinar el estado actual de los casos de uso, la implementación y los objetivos y limitaciones de FIRE en investigación en salud. Esta revisión sistemática se llevó a cabo de acuerdo a lo que son las directrices PRISMA. Y se incluyeron estudios de investigación que investigaban el uso de FIRE en particularmente investigación en salud. No está centrado en poblaciones de pacientes particulares o intervenciones particulares o grupos de control específicos, ¿no? Lo que hicieron fue realizar una búsqueda de literatura a través de bases de información como PubMed o Medline y los términos de búsqueda utilizados para las búsquedas fueron FIRE. Entonces, a través de las búsquedas en bases de información se identificaron un total de 998 artículos. Se excluyeron 477 que estaban duplicados y 422 que no cumplían con los criterios de inclusión o exclusión. De los 99 artículos de texto completos, se excluyeron otros 50 estudios y finalmente se incluyeron en la revisión sistemática un total de 49 que sí cumplían con estos criterios. Entonces vamos a ver los resultados. En relación al dominio de investigación y área de aplicación de FIRE. De los 49 estudios, 36 cubrían el dominio de investigación de lo que es la investigación clínica, de los cuales 10 eran ensayos clínicos, 3 estudios se centraron en soluciones en salud pública y epidemiología, y los estudios restantes no especificaron su dominio de investigación. Los estudios incluidos utilizaron FIRE para estandarización de datos, que es el 41%, captura de datos, 29%, el reclutamiento, que es el 14%, análisis, 12%, y la gestión del consentimiento, solo en el 4%. Y entre los estudios, el 37% no informó el uso de otras terminologías o estándares. Por otro lado, SNOMED y LOIN se informó que fueron utilizadas por el 29% y el 37% respectivamente. El 18% también utilizó CIE10 y el 12% OMOP.
Y la información sobre la versión que utilizaron de Fire solo se proporcionó en el 45%. Entonces, en relación a las limitaciones del uso de Fire, lo que se reportó fueron como limitación los posibles cambios del contenido de las nuevas versiones de los recursos Fire. Y la necesidad de un servidor Fire y el requisito de un protocolo para la desidentificación también fueron limitaciones adicionales. Por otro lado, los que son los consentimientos electrónicos, la seguridad y los asuntos legales también fueron preocupaciones importantes. Bueno, esta revisión resume el estado actual de los casos de usos que implementan Fire en investigación en salud. Y dado que Fire fue desarrollado en 2011, se incluyeron estudios desde 2011 hasta el 2022. Se encontró que la mitad de los estudios se publicaron en el lapso entre el 2020 y el 2022. Esto lo que hace, o sea, muestra que hubo un aumento del uso de Fire en los últimos años. La primera publicación surgió en 2016, que eso indica un tiempo de latencia entre que sale el estándar hasta que se publicó el primer estudio que aborda esta temática de 5 años. Además, Alemania y Estados Unidos fueron los países con mayor número de publicaciones, y esto podría deberse a medidas o incentivos regulatorios más recientes. Y la mayoría de los estudios tuvo como objetivo principal estandarizar sus datos para la investigación en salud y reportaron el uso adicional de estándares y el uso de terminología. Dentro de los estudios que utilizaron Fire para captura de datos, el recurso muy utilizado fue el recurso cuestionario, y otras áreas de uso de Fire fueron el análisis, reclutamiento, como vimos antes, y gestión del consentimiento. Y en la literatura se ve que hay, muestra que la detección rápida y eficiente de pacientes para sistemas de apoyo al reclutamiento en ensayos clínicos es una parte que es fundamental y que hay una falta actual de estándares de interoperabilidad en ese campo, ¿no? La mayoría de los estudios siguieron un enfoque más genérico en lugar de hablar de Fire específicamente para algo, pero los que sí lo usaron para un dominio en particular, se centraron en enfermedades infecciosas, particularmente COVID-19, se centraron en lo que es genómica y lo que es oncología, ¿no? Que lo que dicen los autores es que estas especialidades en general están más avanzadas en términos de digitalización. Y algo que me pareció interesante es que si bien hay recursos que se hicieron específicamente para investigación, como son los recursos Salud Pública de Investigación o el recurso Medicina basada en la evidencia, estos recursos fueron utilizados solamente en el 4% de los estudios. Bueno, vamos ahora a avanzar un poco más. Sí, antes de empezar con este paper, quiero hacer una introducción al tema para tener un poquito más de contexto. Este paper habla sobre el desarrollo de un marco para el intercambio de datos entre distintas organizaciones, con el objetivo de que esos datos se usen en investigación. Es de Alemania y se realizó mediante un consorcio de organizaciones para disponibilizar información sanitaria a investigadores que están en distintas instituciones. Y este paper va a contar cuáles fueron los requisitos, cómo fueron logrando la interoperabilidad y cómo fueron armando este marco para compartir datos. Y se presentó en Medinfo el año pasado, en el 2023. Entonces, antes de ver el trabajo, les quiero mostrar un poco la página del DSF, vamos a llamarlo así por sus siglas en inglés, y esta iniciativa está financiada por el Ministerio de Educación e Investigación alemán. El objetivo de este proyecto es que los datos clínicos estén disponibles de forma digital, segura y rápida para la investigación. Los hospitales universitarios fundaron consorcios con socios como instituciones de investigación y otras empresas para poder crear las condiciones necesarias para que la investigación y la atención a los pacientes compartan datos entre sus centros. Y así se crearon centros de integración de datos en los hospitales universitarios y instituciones asociadas. El DSF es
un intermediario seguro para el intercambio de datos que tiene como objetivo poder extraer, poder fusionar y pseudo-anonimizar y proporcionar datos que están almacenados en múltiples centros de integración. Entonces, lo que permite es que, por ejemplo, un investigador pueda usar el DCF, por ejemplo, para enviar una consulta sobre cohortes a varios centros de integración de datos y así tener la oportunidad de obtener datos suficientes que sean de distintos lugares para su investigación, ¿no? Esto se logra, o sea, mediante el uso de estándares internacionales como FHIR. Se intenta resolver el problema que hay en la heterogeneidad de los modelos de datos. El objetivo es poder permitir un intercambio de datos, como decía, que sea seguro, que sea interoperable, sintáctica y semánticamente. Acá, muy breve, podemos ver algo que también lo mencionamos en el Ateneo anterior, que son los niveles de interoperabilidad, y esto también está en la página del DSF, que lo aclaro porque no está en el paper. Y el nivel fundamental define los requisitos básicos de interconectividad que son necesarios para que un sistema o aplicación transmita datos de manera segura a otro sistema. Y para esto se utilizan técnicas como REST. El segundo nivel, que es el nivel estructural, define el formato y la sintaxis del intercambio de datos, ¿no? Y acá hablamos de formatos como JSON y XML. Después tenemos el nivel semántico que asegura la interpretación correcta del contenido de los datos intercambiados entre los distintos sistemas y se pueden utilizar modelos como SNOMED. Y el último nivel, el nivel organizacional, incluye los aspectos políticos, sociales, legales y organizativos que permiten la comunicación y el uso seguro, fluido y oportuno de datos dentro de las organizaciones. Y lo que es más importante, estos componentes permiten que haya un consentimiento, que se pueda compartir la información, que haya confianza en los procesos y en los flujos de trabajo que sean finalmente integrados para los usuarios. Bueno, ahora sí nos metemos en el paper y voy a comentar un poco más sobre la publicación. Entonces, como decíamos, tenemos estándares de interoperabilidad en salud que generalmente fueron pensados para resolver problemas que hacen a la atención médica. En investigación ya vimos que no hay un estándar que esté consolidado y si hablamos de investigación tenemos que pensar que hay procesos que son distintos a lo que es lo asistencial. El DCF se lanzó por primera vez en abril del 2020 como una implementación de código abierto para poder ejecutar procesos de intercambio de datos entre organizaciones utilizando recursos y APIs de HL7 FHIR para lo que es comunicar información y por otro lado un estándar que no lo vamos a ver mucho, que es el estándar de modelo de proceso de negocios para lo que es documentar e implementar procesos. Bueno, el trabajo, lo que hicieron los creadores del DCF es, para poder definir los requisitos que tenía que tener, hicieron entrevistas con expertos académicos y expertos de la industria. También se compararon las arquitecturas de red y de historia clínica de las organizaciones miembros de estos consorcios de investigación. Además, se evaluaron y compararon los estándares de tecnología de información sanitarias que había publicados en la literatura con los requisitos que tenía el DCF. Y para poder gestionar la implementación del DCF en organizaciones de investigación en toda Alemania y para poder facilitar la comunicación entre estos distintos socios, lo que hicieron es, se estableció un procedimiento de incorporación que estuvo respaldado por eventos como el Hackathon. Entonces, para el desarrollo del DCF se identificaron varios requisitos y limitaciones, como por ejemplo la falta que hay de acceso externo a los sistemas de historia clínica. Y otra limitación fue la exportación de datos pseudoanonimizados con vinculación de registros entre organizaciones, que es algo necesario para cumplir con el reglamento de protección de datos de la Unión Europea. También identificaron como limitación el soporte para la integración de arquitecturas de red y sistemas heterogéneos entre distintas organizaciones.
Y acá podemos ver el DCF se implementó utilizando un servidor Fire accesible por socios externos, ¿sí? Y por otro lado, un motor de procesos comerciales privados para integrar y acceder a los sistemas locales. Como ya dije, el DCF se implementó como un software de código abierto y acá la figura muestra cómo se comunican los componentes del DCF entre sí para un escenario, supongamos que fuesen solamente 3 organizaciones que son independientes. Todas las conexiones entre los componentes del DCF, tanto localmente como entre organizaciones, están encriptadas. Y cada organización participante ejecuta un punto final Fire accesible por otros sitios y un motor de procesos empresariales, que es ese recuadro que ven ahí que dice BPE, que está en la red local, que es una red segura. Entonces, este diagrama de arquitectura muestra, supongamos que hay 3 organizaciones que cada una de ellas tiene instalada al DCF. El punto final, que es el verde, está situado en lo que es una zona desmilitarizada, que esto hace que sea accesible, ¿no? Es accesible desde el exterior para la comunicación con otras organizaciones. Y el BPE se encuentra en la intranet de una organización y es el responsable de la ejecución de los procesos. El BPE está desplegado en lo que es la red interna y tiene acceso a los sistemas locales, como por ejemplo al propio servidor Fire de la organización, en la que ahí sí se almacenan los datos médicos. Estos servidores Fire no se tienen que confundir con el del DCF, en el que no se almacenan datos médicos. Entonces, mientras que el punto final Fire se despliega en una zona de red desmilitarizada y es accesible para organizaciones externas que están obviamente autenticadas y que están autorizadas, por otro lado el BPE se despliega dentro de la red interna y eso sí que no es accesible desde el exterior ni desde ninguno de los puntos finales. Entonces, para desarrollar todo esto, se identificó un subconjunto de recursos Fire como necesarios para crear el DCF, ¿no? Por ejemplo, para implementar una lista de socios y sus roles en los consorcios de investigación, se utilizaron recursos como organización, endpoint y afiliación de la organización, para así poder formar una lista de permitidos. Esta lista permite a las organizaciones desplegar múltiples instancias del DCF para roles separados de diferentes consorcios de investigación, ¿no? Se eligieron también recursos como Activity Definition para documentar procesos ejecutables y se extendieron como información para configurar qué procesos pueden ser ejecutados y por qué organización o con qué rol organizativo. Para lo que es iniciar o continuar la ejecución de procesos, también se utilizaron recursos task, ¿no? Entonces acá vemos un ejemplo de recursos que fueron utilizados. Entonces, yendo a lo que es la implementación, después de adquirir los certificados necesarios, ¿no?, que tienen que tener la organización, e instalar el DCF, una organización puede solicitar la inclusión en la lista de permitidos dentro del consorcio, ¿no? Para esto transfieren la identificación del cliente, la URL del servidor Fire y otros metadatos que describen a la organización. Un pequeño comentario es que en la página del DCF uno tiene la posibilidad de ir a los como videos o manuales de instalación, pero toda esta información está en alemán, así que es un poco más difícil de poder transmitirla. Para validar la configuración, la nueva organización primero se agrega a la lista de permitidos con roles desactivados. Y después de probar las comunicaciones, se habilita a la nueva organización y ahí ya puede participar plenamente. A través de los consorcios de investigación, actualmente 38 organizaciones tienen al menos una instalación del DCF. O sea, actualmente hay, al momento de esta publicación, que es de este año, 38 en producción y 24 en prueba.
Entonces, un poco para la discusión de este trabajo, desarrollar e implementar aplicaciones de intercambio de datos para investigación médica basada en datos que que se están almacenando rutinariamente, es un proceso que es interesante, ¿no?, de gestionar. Y los requisitos cambiantes del manejo de datos, los modelos de datos que están en evolución, y las organizaciones que asumen incluso distintos roles con el tiempo requieren un entorno de intercambio de datos que pueda ir gestionando este cambio. Además, las arquitecturas de red y sistemas heterogéneos, que son heterogéneos estos sistemas que existen en distintos hospitales universitarios, como en este caso hospitales universitarios alemanes, y las instituciones de investigación, requieren una plataforma que pueda adaptarse a esta heterogeneidad entre sistemas, ¿no? Y esto es algo que tiene enriquecedor este modelo. Entonces, como conclusión, eh, sabemos que a diario se documenta o se almacena cantidad enorme de datos que son rutinarios, datos médicos rutinarios durante la atención de los pacientes. Y estos datos son de considerable importancia para lo que es la investigación médica. Transferir estos datos a un contexto de investigación y ponerlos a disposición de un investigador y en un tiempo adecuado es un desafío. La interoperabilidad en salud es un beneficio y esto ya lo hablamos, es algo que es conocido, que es indiscutible, que la interoperabilidad trae beneficios en la atención médica, ¿no? Y el campo de la interoperabilidad en salud no solo se limita a lo que es lo asistencial, sino que tiene un potencial grande para lo que es la comunidad científica. Y acá el DCF es un ejemplo que me parece interesante porque no solamente es un ejemplo actual, este último paper es de este año, sino que este trabajo da un ejemplo y un marco para pensar en un futuro más integrado y más colaborativo. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos el próximo jueves en el próximo Ateneo, que va a ser el día 4 de julio, que va a estar a cargo de Cintia Castro. Muchas gracias.